Bueno, muy buenas noches. Siempre es una alegría, es un privilegio poder encontrarnos en relación a un libro, y especialmente, y en este caso, un libro de nuestro querido amigo Ruperto Long. El vínculo de Ruperto con Penguin Random House y con quien les habla se remonta ya hace casi 15 años, cuando nos encontró la común pasión por esa figura fascinante de Isidore Ducas, el conde de Lautremont, cuando se apareció por allá por las oficinas con un manuscrito de lo que finalmente sería No dejaré memorias, y ese entusiasmo por la misteriosa vida de ese escritor tan fundamental de la literatura contemporánea universal, cuyos cantos de Maldoror estaban inspirados en buena parte o tienen influencias muy claras de la Rambla Sur montevideana, de la Ciudad Vieja, nos hermanó y nos hizo atravesar juntos, a lo largo de estos casi 15 años, un montón de libros y un montón de afecto también. Con el paso de estos años, ese no fue su primer libro, sí fue el primer libro que hicimos juntos, pero con el paso de los años, Ruperto fue abandonando esa imagen de personalidad pública, de la política que además escribía, para convertirse en un escritor, sin titubeos. Hoy es un escritor, yo creo que hoy la gente lo reconoce como un escritor ya desde hace tiempo, un escritor que se dedica a un montón de cosas, que tiene una amplia gama de intereses, pero fundamentalmente es un escritor. Y de alguna manera eso empezó a suceder, o siguió sucediendo, a partir del éxito extraordinario que tuvo su libro La niña que miraba los trenes partir, que no fue solamente un éxito sin precedentes en Uruguay, sino que también se proyectó al mundo, con ediciones que figuraban en los rankings de Italia, en los rankings de España, estuvo en Rumania, en Israel, en toda Latinoamérica, y que de alguna manera generó esa figura. Eso es algo que no sucede muy frecuentemente, lamentablemente, con los escritores uruguayos, eso hay que decirlo, y es una cosa bastante triste, pero creo que en el caso de Ruperto le permitió un posicionamiento también a nivel internacional. Pero Ruperto, además de ser un escritor muy riguroso y muy prudente, es también muy ambicioso, y parte de su interés por la literatura tiene que ver también en incursionar estos géneros que a veces se le llaman novela de no ficción, biografía novelada, o el título que ustedes le quieran poner, pero son estos géneros híbridos donde las herramientas de la literatura, de la novela, se mezclan con investigación periodística, con entrevistas, con datos reales, contrastables, con investigación. De alguna manera es eso lo que da origen a este libro que vamos a presentar hoy, El primer disparo, que de alguna manera se constituye como un relato coral, utilizando, como digo, las herramientas que proporciona la literatura, para generar una pintura de una época, de eso que vagamente y a veces polémicamente damos en llamar historia reciente, ¿no? Que tiene que ver con los últimos 50, 60 años de nuestra historia, y que es tan recorrido por la literatura contemporánea, y con tanto éxito, pero de alguna manera lo que hace Ruperto va construyendo una suerte de contrarrelato en relación a mucho de lo que se ha publicado en relación a la temática, que es como una suerte de narraciones épicas de la épica revolucionaria, que me parece muy bien que exista, me parece que es pertinente y necesario que exista, pero también es necesario dar otras miradas, ¿no? Y creo que lo que hace Ruperto es iluminar esta misma realidad desde un costado diferente, aportando una sensibilidad diferente, una perspectiva diferente. Saben que hace un poquito tiempo, a raíz de otra investigación que estaba haciendo, me di cuenta, el dato que existe, que es claro, que su anterior libro, que tiene como persona, que está más o menos, o sea, que va por esta misma línea, que es vinculado a la figura del trágico, injusto asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Cecilia Fontana de Heber fue asesinada en 1978, el mismo año y casi en la misma época en que en Uruguay se inauguraba la primera edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo en plena dictadura. Y ese hecho, esa coincidencia, cosa casual, me hizo pensar en la importancia que tiene el libro como dispositivo simbólico para la construcción de nuestra identidad, ¿no?
¿no? Desde hace casi medio siglo existe la Feria del Libro, tenemos una enorme audiencia de lectores, muy grande para la proporción de lo que es nuestro país tan pequeño y que motiva que haya tanta producción editorial y tantas editoriales instaladas en Uruguay. Y por eso el libro es algo relevante, importante, y este tipo de libros constituye y construye parte de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos leemos a nosotros mismos como sociedad. Así que me parece que no queda sino celebrar la existencia de este libro, agradecer a Mariana Zavala, que acompañó el proceso de editing y de edición del libro, a todo el equipo de Penguin Random House, especialmente el área de comunicación, Marina, Martina, toda la gente que está trabajando en que este libro se ponga en relevancia y la gente se entere que existe, y por supuesto a nuestro querido Ruperto por seguir confiando en nuestra casa editorial como un espacio donde cobijar este proyecto. Nada más que esto, por supuesto que es un honor, es un privilegio contar con dos personalidades como las que tenemos hoy para acompañarnos en esta mesa, dos agentes culturales por derecho propio, desde el periodismo, desde la literatura, incluso desde el cine, que de alguna manera también han incursionado en sus propios libros en temáticas conexas a la que se presenta en el primer disparo y que por supuesto a partir de ahora van a iluminar esta conversación. Así que nada más, muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, somos muchos, todos queremos escuchar a Ruperto, así que voy a ser breve. Es un gusto para mí estar acá, tanta gente conocida, tantos amigos. También veo algo que me mueve mucho, que es gente que fue fuente de libros míos, de la familia Pascasio Báez, de la familia de Jaime Wainwright. A Servino lo consulté para hablar de hace muchos años del caso del bowling, de Ilaria Quirino. Debe haber algún otro por ahí que pido disculpas, el hijo de Luis Alemán, y lo conozco acá también. Doble honor para mí. Es siempre un desafío hablar de un libro porque hay que tratar de hacerle honor al libro, hay que tratar de enganchar a la gente que lo compre, ya vi que igual va a ser un éxito, pero no hay que contar el libro, porque, o sea, hay que tratar de mantener la expectativa, no tiene gracia que lo cuente. Así que voy a tratar de ser bastante general. El libro, Ruperto dice que es un libro de ficción o ficcional, y la ficción está en algunos diálogos, en algunas situaciones, en algunos climas, pero los hechos son reales. Es decir, está hablando de hechos que ocurrieron, reales. Tan reales son que hay muchas fotografías, es un libro que tiene una gran producción fotográfica, muy acertada, son fotos muy bien elegidas, algunas que yo no había visto nunca, le dan un valor extra, tiene muchas citas, se citan muchos libros, o sea, estamos hablando de hechos reales con un marco, como es un escritor, como decía Ubiría recién, le da el clima y el lugar y los diálogos, pero estamos hablando de hechos reales, está muy bien escrito, se lee muy rápido. Acá hay como dos historias paralelas que avanzan. Una es una historia del MLN, de la guerrilla, y una es una historia personal de Ruperto Olón. En la historia personal de Ruperto aparece mucho Wilson Ferreira Lunati. Es como una figura central que claramente lo ha inspirado en su vida. En la historia del MLN, el foco está puesto en las víctimas de la guerrilla, ¿no? El libro se llama El primer disparo, víctimas invisibles en el Uruguay de la guerrilla. Eso ya es todo ahora voy a ese punto, ¿no? Porque las víctimas de la guerrilla, yo no digo que sean el tabú más grande del Uruguay, pero si no es, pegan el palo. O sea, es un tema del cual está clausurado, prohibido. No se puede hablar de las víctimas de la guerrilla. En el libro aparecen, algunos los nombré recién, el caso Wainwright, Pascasio Báez, aparece Carmelo Bentancur, el capataz de Nigoplas, que fue ejecutado después de copar la fábrica, aparece Roque Arteche, aparece, bueno,
Zaguero, aparece Talera Reverdel, o sea, aparecen muchas víctimas de la guerrilla. Eso es algo que desafía lo que se permite cuando hablamos de la historia reciente. Tan tabú es que, por ejemplo, hace poco hubo un caso, capaz que noticioso, que es que la Institución Nacional de Derechos Humanos había hecho un podcast sobre los años de violencia política y la investigadora que lo hizo se negaba a hablar de la violencia previa al golpe de Estado, y como no hubo un acuerdo entre la directiva y la investigadora, el podcast nunca salió, porque no se podía hablar de esta violencia previa al golpe de Estado. O sea, es un tema tabú total, y que es un tabú que ha ido creciendo. En la primera biografía de Mujica, o la más exitosa, creo que es la primera, que fue la que hizo Miguel Ángel Campodónico, un gran periodista recientemente fallecido, hace un par de años fallecido, yo fui compañero del semanario aquí. Fue un libro de enorme éxito, se tradujo a muchos idiomas, se sigue vendiendo. En esa biografía Mujica habla de cuando él cae preso, que cae en un bar porque está reunido con otros tupamaros, y hay un policía que está de civil y llama por teléfono y avisa que están ahí, los reconoce y avisa, y cuando viene la policía a capturarlos hay un tiroteo y hay tupamaros que quedan heridos. Está Alfonso Leza por ahí, si me equivoco me corrige, porque estoy citando de memoria. En ese libro de Campodónico, Mujica cuenta eso, y lo cuenta con orgullo, diciendo, el que nos batió lo matamos después. Que es parecido al caso del capataz de Nivoplas, que la fábrica es copada, y el hombre lo que hace es lo que le han dicho que hiciera, que si copaba la fábrica, llamara por teléfono a la policía. La policía llega, los rodea, los tupamaros huyen, no murió nadie ese día, pero fueron capturados decenas, muchos. Y por haber llamado lo mataron un poco después, ¿no? Bueno, lo que voy es que Mujica ahí habla de eso, y lo habla con cierto orgullo, pero se ve que eso, que Campodónico lo puso en el libro, yo lo recordé cuando hice Historia de Tupamaros, saqué ese extracto. Mujica se dio cuenta que no cayó bien en algunos ámbitos para su imagen pública, y a partir de ahí el tema de no serlo más, o sea, nunca más Mujica cometió un error de ese tipo, entre comillas, porque más allá de su valoración, que podemos estar en contra o no caernos bien ese orgullo que exhibía, por lo menos hablaba del hecho, o sea, por lo menos admitía lo que habían hecho. Las valoraciones siempre pueden ser diversas, pero admitir los hechos es la base para poder conversar sobre un tema. A partir de ahí el tema se clausuró. No serlo más de las víctimas de los tupamaros, prácticamente no se puede hablar. Voy a ser un poco autorreferencial, no tengo más remedio porque son cosas que me pasaron y que creo que vienen al caso. Una vez, cuando estaba haciendo el libro Milicos y Tupas, tuve una entrevista con Engler, y ahí en Milicos y Tupas aparece una historia que aparece acá, que Ruperto la trabaja muy bien, que es el caso de Roque Arteche, un delincuente común que el MLN suma, lo incorpora, y luego porque hace un robo en la interna, se lleva un revólver, se lleva una plata, lo ejecuta. Y en la dirección del MLN en aquel momento estaba Engler y estaba también Rosenkopf. La cuestión es que yo tuve una entrevista con Engler por ese libro y le digo, pero cuénteme qué pasó con Arteche, porque tengo 2 o 3 compañeros suyos que me hablan que usted, que cuando lo volvieron a capturar a Arteche se lo dieron a usted y después apareció muerto. Usted estaba en la dirección, usted tiene que saber. Engler se quedó callado un poco. Engler ha sido uno de los que ha hecho una reflexión más lúcida sobre el uso de la violencia, por ejemplo. O sea, él admite que es un camino que no transitaría de vuelta, que es un camino que hace que uno pierda los marcos de referencia. Esas cosas las ha dicho, las considero valiosas, pero cuando le pregunté en concreto, ¿qué pasó con Roque Arteche? Me dijo, bueno, en aquel momento todavía estaba Gabazo libre, todavía hay desaparecidos, así que yo no le voy a decir nada sobre Roque Arteche. Y en ese círculo estamos, no podemos hablar, no podemos decir los hechos porque fulano no habló, porque Mengano no dijo. Hace poco también entrevisté a Rosenkopf
Y yo estaba preparando el libro Caraguatá, que sobre que entre otras cosas se trata del caso Pascasio Báez, y le pregunté, porque de vuelta, en la dirección del MLN, cuando deciden matar a Pascasio Báez, estaba Engler, pero estaba Rosenkopf también. Son los que decidieron matar a Pascasio Báez. Entonces le pregunté, ¿qué pasó Rosenkopf? ¿Cómo decidieron eso? Se enojó horrible, entró a gritar. Y básicamente no me quiso decir nada, pero la frase que me dijo es: cuando tuve que hablar de eso, no te voy a decir nada, porque cuando yo tuve que hablar de eso, ya hablé. Así salió publicado en El Observador y también está incluido en un libro que estoy por sacar ahora, que se llama Pacto de Silencio, que es de otra editorial, se pueden perdonar. Y esa frase me quedó, ¿no? Cuando tuve que hablar, ya hablé. Bueno, ¿dónde fue que habló? En público no habló. O sea, no está en ningún lugar en público. Quizás lo habló con sus camaradas, quizás lo habló a la interna del MLN, quizás sí, no lo sé. En otro lugar donde habló fue con los que lo torturaban, o sea, con los militares en la tortura. Y eso me lleva a una reflexión, que es que todos estos crímenes, los cuales está bueno, que es muy bueno que Ruperto haya puesto el foco de vuelta, porque es necesario que se hable de este tema tabú y prohibido, son todos asesinatos, homicidios o secuestros algunos, que no están declarados de alguna manera, porque la gente que quiere que de esto no se hable te dice, no, pero fueron todos presos los responsables. En muchos casos es verdad, es cierto. Pero ¿cómo fueron presos? Fueron presos por declaraciones obtenidas en la tortura, en juicios sin ninguna garantía, con lo cual la culpa no quedó establecida, quedó en la duda, porque si a vos todo el método que emplearon la dictadura, en los años previos a la dictadura, de torturar a todo el mundo para obtener confesiones, le dio un barniz de inocencia a todos, porque no podés estar seguro que fue. Y en ese barniz de inocencia que se amparan para no hablar, porque mantienen esa cosa. O sea, seguramente, y eso fue lo que me dijo Rosenkopf. Yo hablé donde tenía que hablar. Sí, habló donde tenía que hablar, que mantiene la inocencia de eterno, mantiene esa nebulosa en la cual puede habérselo dicho a los compañeros que van a guardar el pacto de silencio, o puede haberlo dicho en una sesión de tortura donde no vale, no cuenta, no existe. Y así es todo. El libro Caraguatá, por ejemplo, que tiene como uno de los episodios que lo trató desde la literatura Bierzi con la redención de Pascasio Báez. Yo traté de hacer un libro con los hechos. Y fíjense, en ese caso hubo alguien que salió de este pacto de silencio, que fue Ismael Bassini, que es el que mata a Pascasio Báez. ¿De quién lo mató? Él aceptó hablar, habló conmigo, 5 largas entrevistas. Y dio sus razones, dio su visión, dio las circunstancias, dio lo que a él le parece. Es un histórico de MLN, es un fundador. Es un verdadero histórico, no es como algunos que dicen histórico, es un verdadero fundador del MLN. Es un tipo que es muy respetado en la interna porque se ha mantenido siempre y que cometió este crimen y aceptó hablar. ¿Qué repercusión tuvo en la opinión pública, en la prensa? Cero. O sea, en la opinión pública no, porque se vendió muchísimo, o sea, se sigue vendiendo. Pero en la prensa no tuvo, o sea, habló un histórico de MLN que nunca había hablado y que admite uno de los crímenes más famosos del Uruguay y habla sobre por qué lo hizo, quién se lo ordenó, cómo lo hizo, cuáles eran las circunstancias, qué piensa hoy de eso. Imaginemos con algún crimen famoso de Estados Unidos que apareciera, no sé, el que mató a Hoffa o el que mató a Eugenio, lo que sería. Bueno, acá silencio absoluto, silencio absoluto. En la diaria le dedicaron un recuadrito de este tamaño y lo que decían es la continuación de Historias Tupamaras. Historias Tupamaras es un libro que yo hice donde yo opino sobre el MLN, es un libro confrontativo con el MLN. Y este no, este es un libro en el cual yo pongo lo que dice Bassini, lo que dice otro, yo no opino para nada, dejo que la gente... Entonces lo que pusieron fue para, no lo lean, o sea, es saber con de vuelta
hinchándole en el dedo. O sea, no se puede hablar de esos temas. Y lamento, Ruperto, decirte que en algunos ámbitos vas a encontrar eso. Vas a encontrar el silencio. Un día cayó a mis manos un libro de una argentina que se llama Norma Morandini. Es una ex legisladora del Partido Radical, senadora, fue diputada, fue senadora. Es una persona que tiene una historia de vida impresionante, es periodista, está veterana hoy. Cubrió el juicio a las juntas, el juicio a las juntas militares, lo cubrió para el diario Globo de Brasil, y tenía dos hermanos desaparecidos. Y su madre fue una de las fundadoras de las madres que buscaban a los desaparecidos. O sea, es incuestionable, Norma Morandini no puede ser nunca tachada de facha o de... ¿no? Su historia personal la cobija. Y este libro de Norma Morandini se llama Silencios, Memoria ruidosa sobre lo acallado. Es sobre cómo estos temas son ocultados, cómo no se puede hablar de la violencia que ejercieron los grupos guerrilleros previo a la dictadura. Y que forma parte, no se puede entender nuestra historia sin entender eso. O sea, es imposible entender lo que nos pasó. Después uno dirá, es lo principal, es como dice Sanguinetti, es la causa del golpe. Otros dirán, no es la causa del golpe, Estados Unidos estaba a favor de todas las dictaduras, hubo dictaduras en todo el Cono Sur. Eso es discutible, pero los hechos, el ejercicio de la violencia, las víctimas, de que hay familiares acá presentes, eso es innegable. Eso es lo que señala, bueno, Morandini hizo un libro sobre estos temas, ¿no? Denunciando eso, ¿no? Denunciando la impostura de los Kirchner, denunciando cómo cuando Néstor Kirchner sacó los cuadros de la ESMA, dio a entender que ahí empezaba por primera vez la reivindicación de los derechos humanos, borrando Alfonsín, borrando el juicio de las juntas, reescribiendo la historia totalmente para borrar la violencia previa al golpe. Me fascinó el libro y la fui a buscar a Morandini a Buenos Aires. Y le voy a leer un par de cosas que me dijo porque me parecen importantes. Porque mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se puede hablar de esto? ¿Por qué a la vez que denunciamos los desaparecidos, la tortura, la dictadura, por qué no podemos decir que esto también pasó? Porque esto también pasó, ¿no? Porque Pascasio Báez es un muerto como Bleyer, no sé, como podrían nombrar 40.000, son 40.000 no, por suerte, pero las vidas valen todo lo mismo. Así que esa era la pregunta que yo tenía para hacerle a Morandini, que había hecho un libro sobre eso. Le digo yo, una justificación que se suele dar para no hablar de la violencia política previa a los golpes de Estado es que si se habla de ella, se le equipara al terrorismo de Estado. Me contesta Norma Morandini. Esos son los chantajes que se han ejercido. Hablar de la violencia previa a las dictaduras no es equipararla, pero es un chantaje emocional que se hace permanentemente para impedir que se hable del tema. Yo fui senadora y conseguimos que repararan por una única vez a unos soldaditos de Formosa que defendieron un cuartel de un ataque de la guerrilla. Todo se ha ideologizado y en la medida que se ideologizó, se deshumanizó. Las organizaciones sociales, copadas por el Partido Comunista, lo que queda de él, han impedido que la sociedad aborde estos temas y los discuta. Todo este debate se ha postergado porque han copado también las universidades. Al apropiarse del tema, han impedido que la sociedad se haga cargo. Han tergiversado la idea de derechos humanos. Es otro de los chantajes que nos hacen. Y mucha gente, por culpa, por miedo, por cobardía, no lo contradice. Yo lo viví en la Cámara. Tengo 1000 anécdotas como la mayoría, para que no le dijeran, ustedes apoyan a la dictadura, dejaron pasar una cantidad de leyes cuyas consecuencias vemos ahora. Hay un solo demonio y es la violencia. ¿Y cuál es la fuerza tan grande que nos impide contar todos los hechos, toda la verdad? Estoy convencida que es la culpa, dice Morandini. Y yo creo que tiene razón. O sea, creo que por un lado la idea del chantaje emocional me abrió los ojos a muchas cosas. Somos víctimas de un chantaje emocional para que no se escriban libros como el que escribió Ruperto, para que no hablemos de estos temas. Hay un chantaje emocional. Estás apoyando a la dictadura, estás rebajando lo que fue el terrorismo de Estado. No, son los hechos, no estoy haciendo nada. Quiero hablar de este hecho, son hechos.
Y lo otro, la culpa, ¿no? La culpa. Hay carreras políticas cimentadas, muy exitosas alrededor de hechos que, bueno, son injustificables. Hay una frase, con esto termino, que es mucho más largo de lo que quería hacer, que pone Ruperto de Wilson Ferreira. Dice Wilson, según recoge Ruperto: algún día el historiador tratará de indagar quiénes fueron los responsables de estas dificultades. Nuestra aspiración es que cuando se nos juzgue, se nos encuentren errores, pero que no se nos encuentren pecados. Que los desfallecimientos sean en el juicio y no en la conducta. Que no hayamos abdicado ni una sola vez de la suprema dignidad que tiene que estar detrás de cada una de nuestras actitudes. Bueno, hay gente que no se siente cómoda con sus propios hechos y ha impuesto un silencio del cual no podemos aceptar, como dice Morandini, no podemos caer en el chantaje. Y este libro es un gran aporte en ese sentido. Felicitaciones por un gran libro. Hola, sí. Es un honor estar acá, acompañando a la presentación del libro de Ruperto. Como el libro pretende ser un ámbito de encuentro, de cuidar las palabras, y entonces, disculpen, pero tengo que leer. Yo no sé cuidar las palabras, sino leer. El libro de Ruperto es una asignatura pendiente de los coetáneos de ese periodo, del Uruguay de la guerrilla, como él le llama, los coetáneos de ese periodo, como soy yo, vos sos más joven. Este libro está cargado de símbolos, y siento que uno de los buenos símbolos para iniciar esta charla es cuando Ruperto relata lo que era la cárcel del pueblo. Allí se visualiza claramente la contradicción, la asimetría, la oposición entre el nombre rimbombante, épico, heroico, ni más ni menos que la cárcel del pueblo, y la realidad, ese tugurio encerrado con pequeños gallineros para los presos, con notoria violación de los derechos humanos, como lo dijo el general Sereni en el año 2000, y fue defenestrado. Cuando Ruperto relata las consignas que hay en la cárcel del pueblo destinadas no a los presos, sino a los propios guerrilleros, hay una que es especialmente gráfica. Se prohíbe la autocrítica. Se prohíbe la autocrítica. Es decir, se prohíbe pensar. Cuando yo la vi por primera vez en Democracia en 1997, cuando estuve en esa cárcel del pueblo para entrevistar a Pereira Reveruel, el primer secuestrado, fue una sensación tremenda, que me impactó doblemente cuando la leo en el libro de Ruperto. Entonces y ahora recordé la frase de Dante en La Puerta del Infierno, que todos leíamos en el liceo: los que entren aquí abandonen toda esperanza. Se prohíbe la autocrítica, como decir, no hay marcha atrás, solo huir hacia adelante contra viento y marea, los que entren aquí abandonen la esperanza. Por eso este libro no solo invita a la autocrítica, sino que la propicia, la ambienta, como diciéndonos, ya es hora, muchachos, basta, como decía recién Leonardo. Es una asignatura pendiente para nuestra generación porque solo nosotros podemos no solo narrarlo, sino recordarlo. Recordar la emoción, recordar el dolor, el desazón, el sufrimiento que se vivía en aquellos años. Uno de los tantos aciertos de este libro es delimitar el espacio del recuerdo. Ese límite del Uruguay de la guerrilla transcurre del 63 al 72, ni uno más ni uno menos, porque la mejor manera de distorsionar la verdad es mezclar el siguiente periodo de la dictadura, especialmente cruel, entreverarlo bien con el Uruguay de la guerrilla, y ya nada es lo que parece, nada se comprende. Como dice el filósofo francés Paul Ricoeur, la imparcialidad absoluta no existe, pero sí existe la intención, narrar hechos con intención de verdad, que es muy diferente de narrarlos en medio de una alucinación, una romantización, un enmascaramiento o lisa y llanamente una mentira. Este libro a su vez busca una zona de encuentro en torno a la comprensión de esos años con intención de recordar y narrar la verdad. Leyendo el libro por momentos parece que la guerrilla sufre en el momento de los hechos y en el relato posterior una alucinación colectiva. En otros parece que sufre un romanticismo exacerbado. En otros momentos parece que practica un enmascaramiento de la realidad. Y en otras lisa y llanamente practica el engaño.
El libro de Ruperto siempre plantea la contradicción entre la mirada mística de la guerrilla y la prosaica realidad humana. El inicio de esa contradicción la presenta en el discurso de Che Guevara de Paraninfo, antes de todo, en el año 61. En este caso, la contradicción es lo que dice Che Guevara y la expectativa febril y épica de la platea. El Che Guevara dice textualmente: puedo asegurar que en nuestra América no será un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es la posibilidad de avanzar por causas democráticos, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, porque cuando se hace el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último. Y agrega: la aspiración del pueblo a su bienestar se puede lograr por medios pacíficos. Eso es lo ideal, y eso es por lo que hay que luchar. Dice, a continuación dice Ruperto: silencio sepulcral en la sala. La perplejidad y el desconcierto se adueñaron del Paraninfo, dice Ruperto, por lo que volvieron las consignas y los cánticos revolucionarios. O sea, no escucharon a la realidad las palabras del mentor, sino que alucinaron que estaban preconizando una revolución mesiánica cuando acababa de decir lo contrario. Todos los episodios de los sangrientos de las víctimas invisibles, Ruperto los relata desde los dos puntos de vista: la realidad humana y la épica, la mística. La llamada toma de Pando es otro símbolo muy gráfico. Se puede contar desde el punto de vista de los asesinados, como Carlos Burgueño, recién desempleado, que acaba de tener un hijo. Se puede contar desde el punto de vista del asesinado sargento Fernández Díaz, o del agente Rubén Sembrano, ajusticiado días después, además de la muerte de 3 guerrilleros veinteañeros. O sea, se puede contar desde el punto de vista humano, o se puede contar como y escuchen por favor esto, como la construcción del contrapoder revolucionario a partir del copamiento de ciudades, que, como nos cuenta Ruperto, es el título de un estudio académico de una jornada de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Hay otro buen contrapunto literario. Recuerden el manido episodio del Quijote con los molinos de viento. El Quijote, en su alucinación, ve en los molinos desaforados gigantes. Dice Quijote: 30 desaforados gigantes de brazos largos con quien quiero hacer batalla y quitarles a todos la vida. Y Sancho le responde que no son gigantes sino molinos y que los brazos largos no son más que las aspas. Para los guerrilleros, ese 8 de octubre del 69, con toda la carga épica de recordar la muerte de Che Guevara, hacen la llamada toma de Pando. Pero Ruperto narra minuciosamente el contrapunto de las víctimas invisibles. Pero a los guerrilleros no les importa porque tomaron Pando. El Quijote, cuando en su ataque a los molinos termina derrotado por los desaforados gigantes, no asume la derrota. Le dice a Sancho: fue el hechicero Frestón quien transformó a los gigantes en molinos para quitarme la gloria de la victoria. La alegoría es adecuada. Primero los guerrilleros ven desaforados gigantes en un inocente pueblo y a la derrota la transforman en victoria, al punto que todos los años en democracia lo celebraban. Aunque el hechicero Frestón transformó a los gigantes en molinos, Ruperto lo dice así: no hubo tal toma de Pando, tan solo un baño de sangre que no se quiso asumir. Alucinación, romantización, enmascaramiento o engaño. Elijan ustedes. Ruperto lo deja libre. ¿Saben cómo le llaman los guerrilleros al plan para secuestrar casi 20 personas y encerrarlas a la cárcel del pueblo? El plan Satán. Parece el Quijote. Retorno al inicio del libro, el primer disparo. Todo comienza el 31 de julio de 63, en el asalto al club de tiro suizo, que, como parece una comedia de enredos, se parece aún más al episodio del Quijote y los molinos. Esos suizos de colonia suiza llegaron al país en 1861 como colonos y trajeron los fusiles que en su país eran necesarios porque trabajaban en el campo, en zonas alejadas y en tiempos de malhechores. En 1864 estos pacíficos colonos fundan el Club de Tiro Suizo, como reunión de camaradería de sus conterráneos con la excusa de tirar al blanco. Las armas se guardaban en un simple armero y debían estar con sin cerrojo, por orden policial, cosa que los suizos cumplían a rajatabla. El 31 de julio de 63 llegaron los guerrilleros al club. De noche, rompieron el cristal de la puerta, que generalmente estaba sin llave, y se llevaron 35 fusiles. Todo salió patas para arriba. La camioneta que los llevaba volcó, las armas no servían para nada porque no tenían cerrojo. Pero no todo es una comedia de enredos. Muy pronto llega la tragedia. Como decía recién Leonardo, donde ellos ven un delator de la oligarquía, la humana realidad que nos cuenta Ruperto nos muestra un operario de Liboplas, Juan Andrés Betancor, que llamó por teléfono a la policía cuando había sido copada por guerrilleros para concientizarlos, aunque nadie entiende de lo que hablan. Pocos días después, a la salida del trabajo, los guerrilleros lo asesinan. El volante que arrojan en el lugar es elocuente. A los delatores se les responde con la justicia revolucionaria. No es un obrero, es un delator.
Deben fusilar al médico Julio Morató con 5 disparos a quien le quieren robar la colección de armas porque se resiste. Matan al chofer de ómnibus Vicente Orosa porque reconoce un vecino que ahora es guerrillero para que eventualmente no lo delate. Muchas veces todos sufren, aunque unos son los perpetradores y otros las víctimas. El episodio de bowling es muy elocuente en este sentido. 29 de septiembre del 70. La idea era destruir los lugares de diversión de la oligarquía. ¿Qué oligarquía? Yo y Gustavo frecuentábamos ese lugar que tenía un boliche, un simple boliche, a 4 cuadras de mi casa. El hechicero Frestón del Quijote convertía a los vecinos en yanquis y en oligarcas. En el bowling las dos partes terminan rotas, pero es injusto equiparar a los jóvenes que ponen la bomba y mueren aplastados con la limpiadora y la de Quirino que pierde una pierna y se le arruina la vida, o con Raúl y Glauco, los otros trabajadores que quedan atrapados pero que sobreviven, pero las dos partes terminan dañadas. Vamos a otro episodio. Ya han pasado las elecciones del 28 de noviembre del 71, donde el senador Enrique Erro, la opción más cercana a la guerrilla, obtuvo 59.000 votos. 59.000 votos. Temprano en la mañana, un desaforado gigante sale a buscar un caballo perdido. Entra a la estancia Spartacus y tiene la mala fortuna de haber salido un guerrillero, una tatucera. Lo encierran y pocos días después lo asesinan porque vale más el inmueble que la vida del peón. El 22 de mayo del 72 aparece su cuerpo enterrado muy próximo. Unos días antes, el 18 de mayo, los guerrilleros asesinan a los 4 soldados de Jeep que reciben 100 disparos. Ruperto rescata sus nombres, sus pagos, sus identidades, le da voz, porque son invisibles. Con Betancourt, con Morató, con el chofer de ómnibus, con los soldados de Jeep, con Pascasio Báez, hay una simetría tan gigantesca entre los victimarios y la inocencia de las víctimas, es tan desmesurada esa distancia que los convierte, aunque no quieran, en mártires. Los convierten, aunque no quieran, en héroes cívicos. Todos sufrieron, todos sufrimos, como los 8 militantes del Partido Comunista asesinados, víctimas del momento de locura que vivíamos. Hay algo de compromiso generacional en este libro, porque no tenemos sustitutos. Yo sentí el mismo compromiso de Ruperto y lo expresé en otra obra. Termino con una frase del libro que define un hecho que a mí siempre me produjo desasosiego. Dice Ruperto: con el tiempo los números hablarían por sí solos. En proporción a la población del país en el que actuaron y su extensión en el tiempo, los Tupamaros terminarían siendo una organización 5 veces más letal que la propia banda terrorista ETA. Sin embargo, si ustedes leen el libro Patria de Aramburu, si ven la serie Patria, si ven la película Un fantasma en la batalla, producida por mis amigos de la Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida, si ven la película de la Infiltrada, se darán cuenta que no hay duda, no hay debate, nadie discute que la violencia es la que campeaba, que el asesinato era su matriz y su objetivo. ¿Por qué aquí sucede al revés? La única explicación es que la guerrilla uruguaya, como dice Ruperto, pavimentó una feroz dictadura que transformó a aquellos guerrilleros en víctimas. Y todo se confundió. Desdibujando el periodo que comenzó todo, los 9 años en que la violencia puso en jaque a la democracia burguesa y el derramamiento de sangre desafió el humanismo. Nuestra generación de los coetáneos de los hechos tiene un compromiso, una responsabilidad, una búsqueda de encuentros sobre nuevas bases. No sobre bases falsas, un encuentro ecuánime. Y este libro es una búsqueda de la ecuanimidad en esta suerte de canto humanista sobre un periodo cruel. Muchas gracias. Amigas y amigos, bienvenidos, muchas gracias por la compañía en la tarde-noche de hoy. Y bueno, después de haber oído estas formidables presentaciones verdaderamente extraordinarias de Leonardo y de Pablo, no es mucho más lo que uno puede agregar, pero de todas maneras algunas cosas me gustaría decir. En primer lugar, el espíritu del libro está clarísimo en la primera página. Hace un par de años yo ya estaba embarcado en escribir este libro y caminando ahí en unas vueltas bien turísticas por la ciudad de Gante, en Bélgica, veo en una librería precisamente una especie de lienzo que colgaba, que era una especie de mural, que decía lo que está en la primera página del libro: ningún
suave, inteligente, frágil, tierno, tejido humano, debería jamás ser destrozado porque tengamos diferencias. Y punto. El hecho de que la violencia se haya metido en la vida política, en la vida pública, que empezara a mezclarse con nuestras diferencias de opiniones, fue evidentemente una tragedia que el Uruguay vivió, ¿no? Y que dejó todas estas secuelas que tantos años después seguimos sufriendo. Hace un tiempo, en un artículo de La Voz de Galicia en España, escrito sobre Vicente Oroz, que después vamos a hablar alguna palabra al respecto, se recogía una frase de Parsifal: solo la lanza que provocó tu herida podrá curarte. Ojalá esto suceda algún día en el Uruguay. Es decir, solo la lanza que provocó la herida podrá curarte. Ojalá suceda, como bien lo decía recién Pablo, aún en España, en lugares donde hubo enfrentamientos muy grandes, un momento de reencuentro, no total, al menos de parte de las personas que cometieron los actos con quienes fueron las víctimas. Un cierto solicitud de perdón, en fin, una búsqueda de una reconciliación. Sé que, por ejemplo, el amigo Gustavo Servino se ha empeñado y otras personas también en esto. Y bueno, hasta ahora ha sido una batalla difícil. Ojalá algún día se logre. No es utópico, en otros lados se ha podido lograr. Yo quiero hacer algunos agradecimientos, y en los propios agradecimientos voy a ir mezclando algunos comentarios sobre el libro, porque eso es lo que corresponde que lo haga. En primer lugar, la decisión de escribir este libro, porque evidentemente es un libro, como se ha dicho, sobre una temática sensible, compleja. Bueno, esa decisión tiene nombre y apellido, se llama Washington Beltrán, que está acá. Hace unos años yo ya había escrito otros libros sobre el Holocausto. Tengo acá al amigo Jorge Grunberg y su esposa, sobre también otros temas delicados, ni que hablar el caso de Ceci, el de los vinos envenenados, pero no había abordado este tema, por lo mismo que explicó Leonardo en forma magnífica, porque es casi como una especie de culpa si uno se ocupa de estos temas. Está mal ocuparse de esto, que fue en gran medida causa, en gran medida, será mayor, menor, será un fenómeno multicausal, pero sin duda fue uno de los factores que desestabilizaron el Uruguay. Y el amigo Washington me dio y al final me regaló 2 libros, o no sé, a lo mejor quería que te los devolviera. Uno de Vargas, porque no sé si no anda por acá, y el otro era de Martínez Moreno, el color que el cielo, que el infierno me escondiera. Yo cuando leí esos libros dije, esta gente, la verdad, ha dicho cosas muy importantes y hay que tratar, tal vez en otra clave, más literaria, más novelada, de recordar estos hechos. Y luego, cuando ya había tomado la decisión, había arrancado y no le había devuelto los libros a Washington, dije, ¿con quién es la primera persona que puedo hablar? Y dije, bueno, voy a hablar con la persona que tuvo mucho que ver con el último disparo. Persona que yo conocía bien, que era Luis Alemany. Y con Luis enseguida le digo, mirá, estoy con esta idea, no estoy seguro, no. En un rato estoy reunido con vos tomando un café. Así fue. Está su esposa y su hijo acá. Y al rato estamos tomando un café, y fueron muchas horas y unos cuantos cafés, en los cuales él con mucha franqueza me fue explicando, porque no es menor, Luis Alemany fue el último jefe militar de los Tupamaros. Y luego les voy a hacer algún comentario más también, pero fue la otra persona que en ese arranque, en ese comienzo, tuvo mucho que ver con esta historia. Pero luego la historia hay que nutrirla, como ya se dijo, de investigaciones, de elementos que uno tenga que buscar. Y ahí ha habido una serie de personas que han hecho unos trabajos formidables en estos últimos años, contracorriente. Y
a riesgo de ser un poco injusto, voy a nombrar las dos que más han tenido que ver con estos temas. Una es Leonardo Haverton, obviamente todos conocemos su libro, y el otro anda por acá, que es Alfonso Lessa. Allá está. Hizo varias obras también sobre este tema, varias, todas, con una gran investigación, con una profundidad. Yo luego le agradezco a unos cuantos más en el libro, porque hubo unos cuantos más que han hecho grandes aportes, pero en este caso quería señalarlo particularmente. Y luego uno va a buscar, además de esas fuentes escritas, los testimonios, ¿no? Las personas, los familiares, los amigos, los que vivieron esos hechos. Y ahora, al agradecerles, voy a correr un riesgo, digamos, tengo que equilibrar muy bien de no spoilear, palabra aceptada por la Real Academia Española, quiero aclarar, ya no es más las historias que ustedes van a encontrar en este libro. Primero, para reconstruir lo que era esa época, cómo era el Uruguay de los años 60. Tuve unas charlas formidables con Enrique Iglesias, que debía estar sentado en esa silla, no sé qué le sucedió porque me había confirmado hasta hace un par de días que estaba al firme acá. Pude charlar con él, que fue una persona muy importante en aquel periodo de la CIDE, con Silvia, hablamos de lo de Wilson en ese tramo, en esa época las figuras que estaban ahí en el Uruguay construyendo Washington Beltrán, padre, Oscar Diego Gestido, Luis Hierro Gambardella, esas eran las figuras que construían el Uruguay, Luis Giannatasio, don Juan Pibel Devoto, y podría seguir, Assini, y Eduardo Víctor Aedo, que acá tiene un rol importante porque es el que recibe al Che Guevara en el Uruguay y con el cual se reúnen y hablan para arriba y para abajo, hijo natural de una lavandera, nieto natural de otra lavandera, es presidente de la República. Es en el Uruguay de los 60. Ahí se fundó la Facultad de Humanidades, se creó la estanzuela, se unificó los tipos de cambio, 14 tipos de cambio, pasaron la reforma cambiaria y monetaria, se creó el LATU, muchas cosas, la Comedia Nacional, en fin, ese era el Uruguay con problemas, pero como bien dice Lessa en su libro, yo lo cito en un epígrafe, tenía claramente los mejores indicadores económicos y sociales de América Latina. Ese era el Uruguay, y también quiero citar algunas figuras que yo conocí de la izquierda, Rodney Arismendi, por ejemplo, José Luis Macera fue profesor mío, los dos del Partido Comunista, Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, que estaba en esa época en el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que ya surgía, pero hablando de la izquierda que recién mencionaba, todos ellos estuvieron contra la lucha armada. Todos ellos estuvieron contra la lucha armada en ese momento. Pues bien, hay una serie de hechos que se relatan en el libro. Quiero mencionar algunos porque me vinculan a personas que están acá, tratando de no revelar mucho. Cuando se produce ya en el 72, ya con la guerrilla derrotada o prácticamente derrotada, se produce una especie de tregua que fracasa y luego una especie de acuerdo entre algunos militares y algunos tupamaros. Y soy cuidadoso porque fueron algunos militares y algunos tupamaros. Eso desencadenó en una ola de hechos absolutamente ilegales en plena democracia. Uno de ellos fue la prisión de Jorge Valle. Y en ese episodio, que Raúl Valle me ayudó mucho a reconstruir, porque cuando lo van a buscar, él se había desaparecido, se había desvanecido, no estaba, no aparecía por ningún lado. Aparece al día siguiente, al mediodía, en un Volkswagen, en el diario Acción, donde ya estaban todas las cámaras, todos sus seguidores esperándolo, y el que conducía ese Volkswagen era su abogado, que estoy seguro que tuvo que ver mucho en toda ese día, 2 días, que se llamaba Santiago Rompán. Un gran abogado que también tuve el gusto de conocer, el papá de
Graciela Rompani. Ese hecho valía la pena destacarlo, pero no solamente se llevaban a un Jorge Valle, porque era una figura notoria que causaba sensación, se llevaron a muchísima otra gente detenida en forma totalmente violatoria de todas las normas democráticas del momento. Entre ellos se llevaron a Jaime Weybright Rosenthal. Lo vienen a buscar y era una especie de secuestro. La persona desaparecía y no se sabía por semanas dónde había ido a dar. ¿Por qué? Porque era un contador, un empresario, bueno, todo empresario estaba bajo sospecha de que algo y entonces iba, se lo llevaban. Ahora, resulta que este hombre tenía una esposa que se llamaba Silvia, que estaba embarazada de 8 meses. Cuando se lo llevan, desaparece por un mes y finalmente, cuando está a punto de dar a luz, le avisan dónde está preso. Ella intenta de que su marido venga, viene, pero se tiene que ir antes que el parto esté terminado. Pero como ella era de origen, ellos eran de origen judío, tienen una oportunidad, una revancha, que es 8 días después la Brit Milá, la circuncisión. Y aunque parezca mentira, ahí sí, secundado por un coronel que va junto con él, este hombre logra salir durante 2 horas y ahí recién conoce a su hijo Pablo. Y se lo llevan de vuelta. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Bueno, tendrán que leer el libro. Lo que sí les puedo decir es que Pablo, tenemos el gusto que se haya venido desde Buenos Aires para estar hoy acompañándonos acá. Pablo Rosenthal Rivera. Gustavo Servino, el bowling, acosar a la oligarquía en sus lugares de diversión. Así estaba definido el plan Satán, porque se escribía mucho y ahí entra en escena el amigo Gustavo Servino. Gustavo Servino salva la vida de Hilaria Quirino, que pierde, sí, que era inválida por el resto, con discapacidad por el resto de su vida, salva a 2 personas más, mueren 2 personas, que habían formado parte del ataque por las explosiones, pero bueno, a través del relato minucioso de quizá el único testigo de esos acontecimientos en ese momento, y lo que era su vida. Él tenía 17 años en ese momento, y se metió en ese edificio que está en la tapa del libro, parece el bombardeo bélico. Bueno, ahí se metió el amigo Gustavo y salvó 3 vidas. De Diego Burgueño, con el cual ayer hablé porque él ha ido a vivir a España hace un par de meses, se ha radicado allá, tenía un día cuando su viejo, a pesar de haber perdido laburo por defender a otro compañero de trabajo, porque él era el jefe de planta de una fábrica, estaba celebrando con los amigos, había venido el hijo, bueno, en el ataque de Pando, mal llamado síntoma de Pando, en el ataque de Pando, él cae herido y muere. El amigo Sergio Moraguero, aquí presente, 21 años, con su novia Antonieta, él decía Anto, estaban tratando de emular a tu viejo, que viniendo de un hogar totalmente modesto había logrado construir una fábrica en Santa Lucía, una verdadera hazaña, de zapatos. El amigo con la novia estaban tratando de iniciar un nuevo, iban y venían a la 1, 2 de la mañana, hasta que en un puente sobre el arroyo Margat lo secuestran, y en ese caso no fue los Tupamaros, fue el OPR 33, y ahí lo tuvieron 69 días, y bueno, ustedes van a ver en el libro las fotos en el momento que él está liberado de forma milagrosa, que tenemos acá hoy con nosotros.
Y luego, dos personas, Vicente Orosa y su novia en Galicia, Elsa. Vivían en Galicia, en Burela, allá, en un rincón de Galicia. Vivían, noviaban, eran muchachos jóvenes, pero fíjense lo que es el destino. La familia de Elsa decide emigrar y venir a dar a Montevideo. El amigo Vicente se queda desesperado. Está 3 años, escribiendo, no sabe qué hacer. Bueno, al final el amor puede más, se cruza el océano, se viene al Uruguay y se casa con Elsa. Y arrancan absolutamente de cero, en el fondo de un terreno en La Teja, construyen su casita y luego de 15 años de trabajo logran comprar un cuarto de ómnibus de Queens. Ese era el anhelo de su vida. Y tuvieron 2 hijos, que están acá, acompañándonos. Jaime y Gabriel. Jaime con su esposa Mónica. Bueno, ¿cómo siguió la historia de Vicente Orosa? Bueno, tal vez algunos la recuerden, otros no, otros la leerán ahora. Pero esas eran las historias uruguayas, esos son las víctimas invisibles, personas que le dieron mucho a nuestro país y bueno, esa fue lo que le sucedió. Habíamos preparado para el final una sorpresa, un momento diferente, musical, con Sebastián Arballo, que interpreta 2 temas de Ricardo Fernández Más, que ustedes seguramente lo conocen. Uno es por Pascasio Báez, que lo vamos a hacer en presencia de su sobrino Delfín Ceballos Báez, hijo de Esther, la hermana de Pascasio, con la cual tuve oportunidad de charlar horas ahí en Playa Hermosa, una mujer maravillosa, tu mamá. Y ahora lo vamos a recordar. Y la otra se llama Los 4 Candiles. Son los 4 candiles del 18 de mayo del 72. Aquellos 4 soldados que escoltaban la casa del general Gravina, venido desde el interior profundo. 2 eran de Artigas, 1 era de Rivera, 1 era de Tacuarembó. Eran de 20 y poquitos años, salvo uno que era un poquito mayor, tenía 27, que era Gaudencio Núñez. Gaudencio Núñez sí había tenido ya un hijo. Y les quiero decir que el hijo de Gaudencio y su esposa Eulalio y su esposa Tatiana se vinieron hoy de mañana, 5:30, estaban desde Artigas, se habían venido y hoy nos van a acompañar esta noche acá. Así que y finalmente, quiero también agradecer muy particularmente a quienes apostaron a terminar con la lucha armada en el Uruguay, en particular con aquellos que tuve oportunidad de dialogar. El caso de Luis Alemany, ya lo mencioné, una persona profunda, el segundo epígrafe después del que les leí de Gante, es una frase, hay 2 frases en realidad, una de Maurice Duverger y otra de Luis Alemany. Él creo que estaría contento en esa compañía. Miren lo que dice Luis Alemany tiempo después, años después. Nosotros planteábamos el retorno a una sociedad arcaica, en oposición a una sociedad moderna de individuos libres. Ese fue nuestro fracaso. Nos inscribimos en una utopía reaccionaria. No nos dimos cuenta de que el mundo avanzaba hacia modelos de más políticos, de más justicia, más libertad y más igualdad, pero dentro de las instituciones democráticas. Es decir, modelos modernos. Nosotros pretendíamos una comunidad arcaica en la que el individuo está supeditado al grupo. Maravillosa frase que resume una cantidad de cosas. Y Luis era además un gran humanista, una persona de enorme sensibilidad. Y cuando él comienza, él toma la decisión, según me contó, cuando estaban haciendo un simulacro de invasión al Uruguay,
que sucede ni más ni menos que en la playa de la Glaciada, y en el momento que está recibiendo a William White, ni más ni menos, que después muere junto con Toba y Michelini en Buenos Aires, después ya de haber renunciado a todo eso, él sentía que tenía que hablar de eso. Bueno, habla de todo eso por primera vez y a partir de ahí, allí se inicia el proceso llamado de los renunciantes, que al principio todos pensaban que iban a ser 4 gatos locos, y después fue una eclosión que la gran mayoría estaban de acuerdo y se acabó la lucha armada en el año 74. Pero corrieron amenazas de vida, corrieron riesgos extremos y milagrosamente lograron salir adelante. O sea, se la jugaron por la paz, por volver a reconstruir, ayudar, por lo menos poner su grano de arena. Y en esa playa de la Glaciada, William White, después que le cuenta todas las novedades, dice, además te traje, ya se volvía para Buenos Aires, te traje esto que era como una pastillita, que era una frasecita en un billetito. ¿Y qué era eso? Era un billetito que le había mandado Nina, su novia entonces, recién se acababan de conocer, hacía poco, se conocían, pero recién había empezado ahí alguna cosa, y ese fue el inicio de 50 años juntos, ¿no, verdad? Y bueno, entre otros, el amigo Pedro ahí, y lo mismo quiero decir de Luis Nieto, porque pude reflejar de alguna forma lo que esas personas vivían, el anhelo, por qué entraron a ese movimiento, qué ilusiones tenían y luego cómo la realidad de alguna forma les va sacudiendo. Primero los sacude, pero bueno, igual seguimos, perseveramos, pero al final llega el momento en el cual no. Son capaces de decir no, y eso vale mucho. De modo que ellos, Willy, que a través de Carlos Pouso pude en algo reflejar, Fernando González Buyer, y bueno, pero muy particularmente Luis Alemán y Luis Nieto, con los cuales hablé extensamente. Termino con esto. Yo, como lo he dicho muchas veces, soy onetiano. No, los libros míos no tienen un mensaje, simplemente tratan de que la persona se ponga los pies, los zapatos de esas personas y luego reflexionará y llegará a alguna conclusión. Espero que muchos lleguen a esta conclusión, que esto nunca más se repita, que los pueblos que no aprenden de su pasado están condenados a repetirlo. Nunca más la violencia en la vida pública, en la política. Apostemos a la democracia con todas nuestras fuerzas, saquemos el odio de la vida pública y no nos molestemos cuando otro expresa algo distinto mientras que lo haga con respeto. Y recordemos a Voltaire, en todo caso dicho en castizo rioplatense: pienso totalmente distinto de lo que vos pensás, pero daría mi vida para que lo puedas expresar. Muchas gracias. Y esta noche tenemos el honor de rendir homenaje a esa memoria viva con estas 2 obras de Ricardo. Y una vez más la música nos recuerda que la libertad siempre tiene voz y que este homenaje sea un acto de respeto, memoria, conciencia y nunca más, y no nunca más como un eslogan, sino nunca más de verdad. Y mientras exista música, la libertad jamás va a ser vencida. Muchas gracias. Muy bien. Primero por Pascasio Val, el orden cronológico del año 71, y después por los 4 banderas. El sol del este se alzaba
Un diciembre en Maldonado, entre el monte se divisa un peón que anda guapeando por los campos de una estancia. La Espartacus se ha internado buscando un caballo arisco, triste destino encontrado. Acacio canto tu nombre con la luz de la alborada, con memoria entre mis cuerdas y en diciembre llamarada. Acacio canto a tu nombre, mártir inocente y gaucho, Verancagua en una brisa viaja al cielo nuestro canto. La puta con el destino que Pastasio fue a encontrar cuando cruzó una hondonada, la muerte lo fue a cruzar sin más culpa que haber visto lo que no debió encontrar. Su martirio es cual semilla que germina en mi cantar. Pastasio cantó tu nombre con la luz de la alborada, con memoria entre mi cuerda y en diciembre llamarada. Pastasio cantó tu nombre, mártir inocente y gaucho, Verancagua en una brisa viaja el cielo nuestro canto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que no duela tanto? ¿Cómo podemos hacer para olvidar el espanto? Habrá que pedirle a Dios para que brinde consuelo y encomendarle sus almas para que candilen el cielo. Y encomendarle sus almas para que candilen el cielo. Cuatro candiles del sur, cuatro candiles eternos, cuatro candiles que irradian, iluminan el sendero por donde los hombres libres transitan hacia los sueños de una patria soberana. Como soñó el jefe eterno de una patria soberana, como soñó el jefe eterno, y en aquellos ponchos verdes rojas rosas florecieron, y fueron flores de luto porque el rojo se hizo negro, y fueron flores de luto porque el rojo se hizo negro. Desde entonces y por siempre en mayo hay otro recuerdo. Junto a los bravos de Artigas hay cuatro nuevos lanceros. Junto a los bravos de Artigas hay cuatro nuevos lanceros. Porque un 18 de mayo que debió ser un festejo,
de luto quedamos todos por nuestros bravos guerreros. Habrán orado los ponchos, pero entero está el recuerdo, porque no hay balas que maten a los hombres verdaderos, porque no hay balas que maten a los hombres verdaderos. Con ráfagas de metralla, a traición y por despecho, por odio lo más sagrado, solo así podían hacerlo. No apagaron su luz, porque nunca estará el muerto, porque son 4 candiles haciendo guardia en el cielo, porque son 4 candiles haciendo guardia en el cielo. Y en aquellos ponchos verdes, rojas rosas florecieron. Y fueron flores de luto, porque el rojo se hizo negro. Y fueron flores de luto, porque el rojo se hizo negro. Desde entonces y por siempre, en el mayo hay otro recuerdo. Junto a los bravos de Artigas hay 4 nuevos lanceros. Junto a los bravos de Artigas hay 4 nuevos lanceros. Junto a los bravos de Artigas hay 4 nuevos lanceros. Muchas gracias.